Y bueno, pues ahora sí, buenas noches para los que están aquí en vivo en la reunión. Justamente esta plática de hoy es para hablar sobre estrés, ansiedad y depresión y cómo es que la terapia de vidas pasadas puede ayudar a mejorar estas condiciones. Entonces, antes de comenzar con cómo es que puede ayudarles, lo que voy a compartir primero con ustedes es un poco de qué es el estrés, qué es la ansiedad y qué es la depresión. Y ya de ahí vamos a ir poco a poco encaminándonos hacia la terapia de vidas pasadas. Entonces, si hay alguna duda, me pueden ir compartiendo en el chat o abriendo su micrófono para irlas resolviendo. Primero vamos a hablar del estrés. Generalmente, muchos o todos o la mayoría de las personas pensamos que el estrés es algo malo, que es algo que nos afecta mucho y sí, pero realmente el estrés es algo natural en nosotros, es una reacción natural que existe en nosotros y que se da ante situaciones de amenaza o peligro. Y es algo bueno porque realmente nos ayuda a protegernos. Y el cuerpo en una situación de peligro lo que hace es que desencadena una serie de reacciones en el cuerpo que nos ayudan a cuidarnos y esas reacciones, por ejemplo, hacen que toda la sangre vaya hacia las extremidades del cuerpo de manera rápida para que tengamos la fuerza suficiente para correr o luchar. Entonces, para generar esa respuesta de lucha o huida. Y entonces, generalmente, eh, en la actualidad ya no experimentamos situaciones que realmente sean de lucha o huida. Antes, pues a lo mejor un tigre, un mamut nos atacaba y debíamos de luchar o huir de él. Pero ahora ya no, ahora son situaciones como que de repente nos llega un WhatsApp y entonces ese WhatsApp lo sentimos como un mensaje amenazante y entonces nuestro cuerpo no distingue que solamente es un mensaje y genera toda la reacción en nuestro cuerpo como si tuviéramos que luchar o huir contra un mamut. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente nosotros estamos constantemente viviendo situaciones que nos generan estrés. Entonces vivimos eh, experimentando una y otra y otra y otra situación continua que nos generan estrés. Y cuando nosotros vivimos bajo muchas situaciones estresantes, entonces el estrés comienza a convertirse en un estrés crónico. Y aquí quiero que pongan atención a la palabra crónico. Si lo están anotando, subrayen crónico. ¿Y qué pasa? Cuando el estrés se vuelve crónico, lo que hace es que empieza a desarrollar ciertas enfermedades asociadas con todas las reacciones del cuerpo que se desencadenaron. Por ejemplo, empieza a afectarse el sistema digestivo, el sistema circulatorio y al rato podemos tener problemas de presión arterial y otras de las cosas que ayuda a desarrollar el estrés es la ansiedad y la depresión. Entonces, si se fijan, estar expuestos ante situaciones constantes que nos generan estrés nos va llevando poco a poco hacia la ansiedad. ¿Y qué síntomas son los que tenemos nosotros cuando estamos con estrés? Bueno, dentro de los síntomas generalmente es dolor de cabeza, cansancio, problemas para dormir, sentirnos enojados, sentirnos tristes, sentirnos abrumados, tener dificultad para concentrarnos y también dificultad para tomar decisiones. Y muchas veces olvidamos cosas. Y bueno, entonces el estrés nos va llevando hacia la ansiedad. Y entonces la ansiedad a veces también pensamos que es algo negativo.
pero quien ya vio recientemente la película de Intensamente habrá visto que sale dentro de las emociones, porque la película se trata de emociones y sale ahí en las emociones. Bueno, justamente la ansiedad no es nada malo, simplemente es una emoción normal, una emoción natural que hay en nosotros y que esa emoción se da en situaciones de incertidumbre o también en situaciones de peligro. ¿Qué pasa? Lo mismo, cuando estamos ya bajo mucha constancia de situaciones, la ansiedad termina haciéndose ya persistente, se hace intensa, se hace persistente y entonces esta ansiedad nos empieza a, eh, perdón, la ansiedad nos empieza ya a mantenernos ahí con esa persistencia que se vuelve crónica. Y entonces, vuelvan a subrayar, ¿se acuerdan? El estrés se hizo crónico, la ansiedad se hizo crónica. Y entonces se vuelve ahí un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque cuando el estrés se ha vuelto crónico, nos genera ansiedad. Pero ¿qué pasa? La ansiedad, cuando se vuelve crónica, hace que se eleven los niveles de estrés. Y entonces, si se fijan, el estrés se eleva y entonces mantiene la ansiedad. Y la ansiedad, una vez que se mantiene, genera más niveles de estrés. Y entonces ahí se vuelve un círculo vicioso entre el estrés y entre la ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Bueno, latidos rápidos del corazón, así como taquicardia, sudoración, a veces son las manos las que sudan mucho, temblores, dificultad para respirar, mareos, sentirse asustado, sentirse nervioso, sentir inquietud o sentirse irritado. O a veces pasa que se siente una sensación de que algo va a pasar y entonces tenemos la dificultad para concentrarnos y además tenemos pensamientos negativos que son recurrentes. ¿Y qué pasa? Que la ansiedad puede generar, puede llevar, perdón, a la depresión. Ahora, la depresión últimamente es como uno de los males más grandes que hay y se escucha la palabra depresión por todos lados y ya se usa indiscriminadamente. Ya no necesitan ni siquiera diagnóstico porque cualquiera dice estoy deprimido. ¿Y qué es la depresión? La depresión, ahí abajo si se fijan de depresión dice estado de sufrimiento psíquico. Es un estado de sufrimiento psíquico. Para los que estuvieron en la plática pasada, en la clase pasada, hablábamos de que psiquis, el origen de la palabra psíquico viene de psiquis y psiquis viene de psique. Entonces, los griegos le llamaban al alma psique. Entonces, psique, de psique sale la palabra psiquis y de esta sale psicología, que es el estudio del alma. Y entonces, si aquí se dice que la depresión es el estado de sufrimiento psíquico, quiere decir que la depresión es un estado de sufrimiento del alma. Entonces, en el alma es donde está este sufrimiento. ¿Y cuáles son los síntomas de la depresión? Pesadumbre, tristeza, abatimiento, insomnio, desesperanza, impotencia para actuar o decidir. A veces cuesta trabajo tomar decisiones. Temor a enfermedades, a enfermarse o a morir o incluso a volverse loco. Ahora, la depresión generalmente va asociada con la ansiedad y el estrés. ¿Por qué? Tienen causas similares todas estas. ¿Cuáles son esas causas similares? Experiencias traumáticas. Ahora, ¿se acuerdan que decía, es un estado de sufrimiento del alma? Quiere decir que el alma o nosotros
tuvimos ciertas experiencias traumáticas en nuestro pasado, puede ser en esta vida, cuando estábamos en la infancia, algo nos pasó, una experiencia traumática, una experiencia muy fuerte que dejó una carga emocional muy fuerte guardada en nuestro subconsciente. Y entonces esa experiencia traumática es una causa de estrés, ansiedad y depresión. Les decía hace rato, el estrés causa ansiedad y la ansiedad lleva hacia la depresión. Entonces, generalmente las vamos a encontrar juntas. Personas con ansiedad casi siempre tienen depresión y viceversa. Quien tiene depresión generalmente tiene ansiedad. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso negativo. El estrés, una vez que se vuelve crónico, lleva a la ansiedad y una vez que se vuelve crónica, lleva a la depresión. Y entonces, cuando la ansiedad aumenta, el estrés aumenta y entonces la ansiedad se mantiene por más tiempo y entonces llegamos a la depresión. Y ahí se va este círculo. Y cuando estamos atrapados ya en este círculo, tenemos un impacto negativo en la vida. Nos está afectando tanto en el trabajo como en las relaciones y como en la calidad de vida. No sé si hasta aquí me doy a explicar. Si hay algo que no se haya entendido, me pueden ir dejando ahí en los comentarios para que lo explique de diferente manera. Con toda confianza pueden ir preguntando. Entonces, bueno, era lo que quería primero como entrar un poquito en esta parte de entender qué es el estrés, la ansiedad y la depresión. Y ya que tenemos como una idea más clara, ahora quiero verlo desde otra perspectiva. En el siglo XVII, el doctor Thomas Sydenham, él fue una persona que hizo muchas contribuciones muy importantes a la medicina. Fue una persona muy importante en el área de la medicina. Él lo que hizo fue que clasificó a las enfermedades en dos: las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas. ¿Se acuerdan que les dije, subrayen que el estrés, ansiedad y depresión son crónicas? Entonces vamos para allá. ¿Y por qué es importante la palabra crónico aquí? Justamente este doctor, Thomas Sydenham, lo que hizo fue dividir enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Y entonces, cuando él hizo esta división, él dijo, las enfermedades agudas, él observó que las agudas son enfermedades biológicas. ¿Por qué son enfermedades biológicas? Son enfermedades que vienen de alguna causa física directa. Es decir, son unas causas específicas como pueden ser virus, bacterias y lesiones. Y entonces son enfermedades que se dan así repentinamente y se curan en poco tiempo. Por ejemplo, una gripa, apendicitis, una infección estomacal, una fractura, si se fijan, son dadas por un factor específico, una causa específica que fue un virus o una bacteria o un golpe, por ejemplo, que generó una fractura. Se dieron rápidamente, pero se curaron en poco tiempo. Y luego identificó las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas, él las consideró biológicas. ¿Por qué biológicas? Biográficas. ¿Por qué biográficas? Porque identificó, ¿se acuerdan ustedes? Seguramente si son más jóvenes que yo, entonces ya no les tocó, pero si son de mi generación para atrás, seguro les tocó que cuando estábamos en la escuela, sobre todo en la primaria, nos mandaban a hacer la biografía de Benito Juárez. Y entonces si íbamos a la papelería y comprábamos la biografía, que era una estampita que venía con la imagen de Benito Juárez y en la parte de atrás venía toda la historia, toda la vida de Benito Juárez.
Y entonces le escribíamos a mano toda la historia de Benito Juárez y ya luego pegábamos la estampita con la foto de Benito Juárez y era el trabajo que entregábamos en la escuela. Bueno, justamente las enfermedades crónicas o biográficas están dadas o se producen por la historia de vida de la persona. Quiere decir que todas las experiencias que la persona tuvo a lo largo de su vida, todas las experiencias que él vivió, las experiencias traumáticas, como hace rato decíamos que las causas son experiencias traumáticas, estilo de vida, hábitos, todos estos contribuyeron al desarrollo de esta enfermedad crónica. Y entonces, como es a lo largo de la vida, no es una enfermedad que se da rápido como una fractura o como una infección estomacal, sino que es una enfermedad que se va desarrollando lentamente. Y entonces también dura mucho tiempo. ¿Y qué enfermedades pueden ser? Por ejemplo, diabetes, hipertensión, entre otras, pero las que nos interesan en este momento son estrés, ansiedad y depresión. Entonces, si ustedes se fijan, justamente la historia de vida de las personas es la que está contribuyendo a que se desarrolle esta enfermedad crónica, que es estrés, ansiedad y depresión. Ahora, decíamos que es un estado de sufrimiento del alma, es un estado de sufrimiento psíquico. Y entonces nosotros ahorita estábamos hablando de que la historia de vida es la que provocó estas enfermedades. Entonces, justamente lo que pasa es que cuando nosotros a lo largo de nuestra vida vamos teniendo experiencias que nos generan algún impacto muy fuerte, que nos generan algún trauma, puede ser que en este momento ni siquiera recordemos algún impacto que tuvimos, algún trauma que tuvimos en la infancia o cuando estábamos en la adolescencia. Tal vez ni siquiera lo recordemos, pero lo que pasó es que esa experiencia traumática que vivimos quedó almacenada en nuestro subconsciente o en la memoria del alma, que también se le llama. Entonces, esa experiencia quedó guardada en el subconsciente y lo que está pasando es que ahorita, en nuestra vida actual, ya ni siquiera recordamos el evento, pero esa carga emocional que nosotros almacenamos en nuestro subconsciente nos está generando ciertos patrones de conducta, que esos patrones de conducta en la actualidad se pueden presentar como síntomas, que era lo que decíamos, que por ejemplo algunos de los síntomas que estuvimos viendo entre estrés, ansiedad y depresión son taquicardias, o a lo mejor no poder respirar, o a lo mejor no poder tomar decisiones, o sentir que no nos podemos concentrar. Simplemente son reacciones que estamos teniendo, formas de reaccionar que están en este momento surgiendo a partir de una situación similar a la experiencia traumática que tuvimos en el pasado y que ya no estamos ni siquiera recordando. Ahora, si se fijan, estoy hablando de síntomas, estoy hablando de que estamos reaccionando de cierta manera y esa forma de reaccionar es un síntoma del estrés, ansiedad o depresión. ¿Qué pasa? El doctor José Luis Cabouli, para quienes no estuvieron en la clase pasada, José Luis Cabouli es un médico cirujano con especialidades que él dejó la medicina, dejó de hacer cirugías y demás para convertirse en terapeuta de vidas pasadas y él desarrolló la técnica actual, sobre todo la que yo utilizo. Entonces, él, al estar desarrollando esta técnica, se da cuenta que lo importante
para ayudar a la persona con la terapia no es el diagnóstico, no es que un diagnóstico no sea importante, sino que para el manejo de la terapia, el diagnóstico no es importante. Lo importante es el síntoma. ¿Por qué el síntoma? Porque justamente como les decía, el síntoma que ustedes tienen generalmente cuando una persona llega con ansiedad o con estrés o con depresión, si uno le pregunta a la persona, ¿qué te está pasando? ¿Qué sientes? La persona sabe decir lo que siente, sabe decir es que siento que me ahogo, es que siento a una angustia y la siento de cierta manera en mi cuerpo. Entonces, justamente esa sensación que tiene la persona es la llave para poder nosotros entrar al alma, es decir, llegar a donde se encuentra almacenada esa carga emocional ahí en el subconsciente del trauma que tuvimos en el pasado. Ahora, este trauma que tuvimos en el pasado puede ser que una experiencia muy fuerte de esta vida en nuestra infancia o más reciente nos haya generado un trauma, las emociones tan fuertes que experimentamos en ese momento se guardaron en nuestro subconsciente, la experiencia incluso la pudimos haber olvidado y entonces nosotros crecimos teniendo esa carga emocional almacenada y en el momento en el que una situación similar a la experiencia original, a la experiencia traumática que tuvimos en el pasado se da, entonces detona esta carga emocional que yo tengo almacenada en mi subconsciente y me hace reaccionar de cierta manera, con ataques, latidos fuertes de corazón, con falta de respiración, con esa sensación de no sé qué hacer, con todos esos síntomas de la ansiedad, del estrés o de la depresión. Igualmente, si nosotros durante el periodo de gestación, cuando estuvimos dentro del vientre de mamá, estuvimos ahí y algo sucedió, esa misma carga emocional de ese momento quedó almacenada y queda guardada en nuestro subconsciente o en la memoria del alma, queda ahí como encapsulada y cuando nosotros en esta vida ya experimentamos una situación similar, a lo mejor algún rechazo, porque a veces cuando estamos en el vientre de mamá sentimos cierto rechazo, a lo mejor no de la mamá, pero de algún familiar, y a lo mejor en mi vida actual yo estoy sintiendo algún rechazo, entonces detono las emociones y las reacciones que tuve cuando estaba en el vientre de mamá. Y lo mismo pasa si en una vida pasada tuve alguna experiencia que fue traumática, me generó ciertas reacciones de sofocos, de no poderme concentrar y demás. Actualmente todas esas eh, eh, sensaciones se engloban y las etiquetamos como ansiedad o depresión o estrés. Y entonces ahora yo digo, bueno, es que tengo ansiedad o tengo estrés y estoy etiquetada con eso. Pero realmente simplemente es una experiencia traumática del pasado, de esta vida, del vientre de mamá o de una vida pasada, que no fue sanada y que como no fue sanada, me está afectando en mi vida actual. No sé si hasta aquí me doy a entender o si hay alguna duda o alguna pregunta. Pueden dejarla ahí en el chat o si quieren abrir, eh, abrir su micrófono. Y entonces, ¿qué pasa? Justamente lo que hace la terapia es que a través del síntoma, nosotros, por eso es importante platicar con la persona, platicamos con la persona y a través de lo que nos van contando, nos empiezan a explicar ese síntoma que tienen, la sensación que se produce en su cuerpo, cómo lo están experimentando y es la llave para poder entrar al alma, para poder ir a ese momento, ir a recordar ese momento traumático que tuvimos, bueno, que tuvieron en el pasado. Y entonces eso es lo que hace la terapia, te lleva a ese momento original del trauma. Pero no solamente basta con recordar, lo que hace la terapia es que tú te permites revivir, vivenciar
todas las sensaciones de ese momento. Y entonces lo que haces es permitir sentir esa tristeza o esa angustia, la sensación que producía en el cuerpo. ¿Por qué? Porque te acuerdas que te dije que es una carga emocional almacenada, guardada, encapsulada en el subconsciente y en el alma. Entonces, como está guardada ahí en el alma y en el subconsciente, la única manera que tiene para salir es a través del cuerpo. Entonces, el cuerpo, en ese momento en el que tú estás vivenciando nuevamente la experiencia traumática, el cuerpo lo que hace es funcionar como un desagüe, como un drenaje, como si fuera una coladera y por ahí se va toda la basura y el desecho. Justamente eso hace el cuerpo, hace que esa carga emocional salga a través de él. ¿Cómo? Como llanto, como gritos, como pataleos, como golpes, a veces manotean. Y entonces, justamente, el cuerpo está permitiendo que salga toda esa carga emocional que estaba ahí enquistada, que estaba ahí encapsulada en el alma, en el subconsciente, y hace que toda esa energía se empiece a movilizar, empieza a moverse libremente, a salir libremente, y lo que hace es que se reorganiza toda la estructura emocional de la persona y entonces es donde se produce el alivio. Es donde esa liberación llega a experimentarse como alivio y entonces las personas empiezan después de la sesión, empiezan a sentir ese cambio. ¿Por qué? Porque situaciones que antes les generaban ese detonante de no poder respirar, el sentir ese miedo de que algo va a pasar, el no saber qué va a pasar o esa angustia de que me voy a enfermar o algo me va a pasar, todo eso que se siente cuando hay ansiedad o depresión, porque así se fue etiquetado, todo eso ya cambia porque ya se liberó, se sanó la experiencia traumática que no había sido sanada porque era del pasado y que incluso ya no recordábamos. Entonces, eso es lo que hace la terapia de vidas pasadas. Eh, a través de la terapia no solamente es ir y volver a vivir y llorar, sino que es un proceso donde también se va haciendo un análisis, se les va guiando para que puedan observar todo eso que sintieron, también qué les hace hacer en su vida actual y qué les impide hacer en su vida actual. Y también si hay algún pacto, algún mandato, algún decreto, entonces analizar de qué manera está afectando en la vida de cada uno, qué les hace hacer, qué les impide hacer y entonces romper con ello. Y todo eso lo que hace justamente es movilizar esa energía de todo eso que nosotros veníamos cargando en el subconsciente y que estaba ahí encapsulado, estaba almacenado como si fuera computadora almacenada ahí en el disco duro y que ya ni nos acordábamos que estaban ahí los archivos y que nada más nos estaban consumiendo espacio en la computadora y que se había hecho más lenta o que ya nos fallaba algún sistema en la computadora por estar ahí guardando todo eso. Justamente es como ir a hacer limpieza, depurar y entonces sacar incluso virus que estaban ahí, que nos estaban afectando y que ni nos habíamos dado cuenta. Entonces, justamente eso es lo que hace la terapia de vidas pasadas. Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, con toda confianza pueden ir preguntando. Y me gustaría compartirles la experiencia de una terapia que di justamente apenas recientemente. En estos días platiqué con la persona y es una chica que ella cuando llegó ya era mamá de 2 niños, ya estaba casada, pero ella sufría episodios de ansiedad donde le costaba trabajo respirar, donde sentía mucho miedo, mucha angustia de que algo le fuera a pasar a ella sobre todo, y sentía una sensación de enojo muy profunda constantemente. Entonces, ella decía que, o sea, que realmente su vida era como muy buena, que tenía una pareja muy buena, que una familia muy linda y demás, pero algo sucedía y no sabía qué, que le estaba generando esos episodios
de ansiedad. Entonces, cuando llega a la terapia, en la conversación que tuvimos, se pudo observar que había como un detonante cada vez que, por ejemplo, su esposo recibía mensajes por WhatsApp. Entonces, podían ser mensajes del trabajo y aún así ella sentía como que algo había y le generaba enojo y no podía respirar y demás. Entonces, al momento de ir a la terapia, ella trabajó en una misma sesión eventos traumáticos de su vida actual relacionados con hombres, que era sobre todo con su papá, eh, que le habían generado una sensación de sentirse menos y sentir que ella no valía por el tema del machismo. Entonces ella lo sintió así y lo pudo detectar. Y entonces, una vez que empezamos a profundizar, se va a una vida pasada donde ella llega a la época colonial, donde todos sabemos que en esa época colonial, pues la situación de la mujer era muy diferente a la que tenemos actualmente. Y ahí ella se sentía justamente rechazada por ser mujer, que no podía hacer lo que ella quería. En su vida actual ella quería ser emprendedora o estaba tratando de ser emprendedora, pero no lo conseguía. Entonces, en aquella vida ella se sentía menos porque no podía trabajar, no podía hacer cosas que ella quería hacer por el tema de género, porque en esa época no se permitía y entonces se sentía ella como menos por ser mujer. Y además la relación que tenía con los hombres en esa vida también era una situación donde ella como que le ocultaban cosas, pero ella experimentaba la sensación de me ocultan algo y es porque me están dañando a escondidas. Y había situaciones de engaño y demás. Entonces ella sentía esa sensación de me están ocultando algo, es algo que es negativo, pero como yo soy mujer y aunque me estén engañando, yo no puedo decir nada y yo tengo que ser sumisa y yo tengo que continuar aquí. Y eso le generaba ese enojo y le generaba ganas de pelear, pero en la época colonial ella tenía que mantenerse callada, no decir nada y seguir con sus labores de ama de casa. Y justamente todo eso en su vida actual, cuando su esposo recibía mensajes por WhatsApp, que aunque eran temas laborales o temas normales, ella percibía como si algo estuviera pasado, le detonaban las mismas sensaciones y ella pensaba que le estaban engañando. Ella pensaba que algo le estaban haciendo y que era malo. Y ella pensaba que debía de mantenerse sumisa a pesar de sentirse enojada, a pesar de tener ganas de pelear, a pesar de tener ganas de reclamar. Finalmente se venía quedando callada, se venía quedando como un cero ahí a la izquierda en su casa sin tomar decisiones también, aunque no, la situación le permitiera en la vida actual tomar decisiones, ella no lo hacía y siempre se mantenía alejada de su pareja. Y toma la terapia, se da cuenta de eso, encuentra muchos mandatos ella, se da cuenta que todo lo que ella experimentó en la vida pasada no le permitía disfrutar la relación de pareja en su vida actual, no le permitía lograr emprender porque sentía que al ser mujer ella no podía lograr algo porque negocios eran solamente para hombres y entonces en su vida actual le estaba afectando de esa manera. Y la relación de pareja pues no iba muy bien, justamente porque ella sentía que había un engaño y que ella no podía opinar, no podía eh, decidir nada en su casa. Después de que ella trabaja justamente por el tema de ansiedad, pasa unas semanas y lo conversamos y justamente hace 2 días aproximadamente volví a conversar con ella después de un año de la terapia y la situación para ella ha cambiado totalmente. Dejó de tener los episodios de ansiedad, de esos donde ella dejaba de respirar, donde no sabía qué iba a hacer, donde sentía esa incertidumbre constantemente y el tema de relación de pareja cambió completamente porque ya dejó de sentir como una amenaza que estaba ahí constantemente, que había un engaño,
dejó de percibir eso y su negocio de lo que ella empezó a emprender empezó a funcionarle bastante bien y ahora incluso comenzó un negocio junto con su esposo. Entonces ya pasó de ser la persona que se mantenía sin opinar, sin tomar decisiones en casa, a ser alguien que incluso con su pareja ahora ya está logrando incluso un emprendimiento. Entonces, bueno, todas estas cambios que tuvo esta chica se deben justamente a situaciones que fueron traumáticas, que fueron muy dolorosas en el caso de ella en una vida pasada y en su vida actual en la infancia, que le generaron ahí una carga emocional muy fuerte. Esa carga emocional quedó registrada en el subconsciente, en la memoria del alma, y queda ahí encapsulada y enquistada. Cuando estas experiencias traumáticas quedan ahí almacenadas, son las que nos crean a nosotros patrones de conducta, nos generan creencias, nos generan ciertas reacciones que cuando sucede una situación similar se detonan. Y entonces reaccionamos de cierta forma que a veces no entendemos por qué reaccionamos así o tenemos ciertos síntomas, como en este caso los de la ansiedad y la depresión o el estrés, pero simplemente fue la situación que detonó el trauma no resuelto del pasado, ya sea de esta o de una vida anterior. Y justo lo que debemos hacer es ir a sanar esa situación original y justo la terapia es lo que hace, te lleva a esa situación original para que tú puedas liberar la carga que está en la memoria del alma, para que tú puedas liberarla a través del cuerpo, como les decía, a través del llanto, a través de gritos, a través de movimientos del cuerpo. Y entonces esa liberación hace que toda la energía se movilice en el momento de la terapia, que el cuerpo funcione como un drenaje del alma para que toda la emoción y toda la carga energética salga y entonces ahí se produzca el alivio. Y entonces se hace la reestructuración de energía en la persona. Y es cuando pasa una semana o pasan unas semanas o incluso algunos meses, hasta 6 meses después todavía se sigue moviendo la energía y las personas a veces ni siquiera notan. No, es que no se necesita hacer nada después de la terapia. Simplemente es vivenciarlo, permitirse experimentar profundamente. Y entonces ahí es cuando en el momento de la terapia se hace ese cambio energético y la persona después de la sesión empieza a tener ya reacciones completamente diferentes a las que tenía en una experiencia similar. Ya deja de tener esas reacciones de sentirse a lo mejor inseguro, sentir angustia, sentir temor. Ya simplemente uno reacciona diferente por la carga liberada de ese evento traumático. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo en específico, porque vi que llegaron un poquito tarde algunos. Les cuento rápido. Primero hablamos sobre qué es estrés, ansiedad, depresión y cómo ellos se han clasificado como enfermedades crónicas y que las enfermedades crónicas son consideradas biográficas, es decir, enfermedades que se dan o se producen por la historia de vida de la persona y que la historia de vida de la persona incluye momentos traumáticos. Y justamente la depresión se considera un estado de sufrimiento, de sufrimiento psíquico. Y entonces les decía que psíquico viene de la palabra psiquis y psiquis viene de psique, que psique significa, para los griegos denominaban psique al alma. Entonces, justamente es un estado de sufrimiento del alma. Y entonces el alma es lo que hay que sanar, porque en el alma es donde se encuentran almacenadas estas memorias dolorosas, esta carga energética que surgió por los eventos
o los momentos traumáticos, las experiencias traumáticas que no fueron sanadas. Entonces, bueno, es como un resumen de todo lo que se explicó. Ahora sí, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que lo explique un poquito más detallado. Si no hay dudas ni preguntas. Yo ya él. ¿No? ¿Me escuchas? Perfecto, sí. Gracias. Ahorita nada más hablaste de estas tres emociones, pero se puede ver cualquier otra cosa, ¿no? Sí, hoy solo me enfoqué en el tema de estrés, ansiedad y depresión y cómo es que la terapia, más bien no cómo, sino más bien por qué es que la terapia ayuda y es justo por esta parte de que realmente son enfermedades que son crónicas y que al ser crónicas quiere decir que son enfermedades que se producieron eh, por la historia de vida que tuvo la persona, por las experiencias traumáticas de la persona, por el estilo de vida de la persona y los hábitos. Entonces, por eso es que los quería llevar hacia esta parte de estas tres emociones. Sí se pueden trabajar muchas cosas más, se pueden trabajar el tema de emociones, tema de relaciones de pareja, por ejemplo, lo que les comentaba, la historia que les conté, la persona en lugar de haber trabajado ansiedad, a lo mejor pudo haber trabajado porque la relación con mi pareja no funciona o porque me siento como si me estuviera traicionando todo el tiempo. Por ejemplo, si se pueden trabajar relaciones o porque no puedo tener pareja o porque en la economía no puedo prosperar o porque en el trabajo, cada vez que cambio de trabajo, me va mal. Entonces, pueden ser un sinfín de temas, solo que hoy me enfoqué en el tema de estrés, ansiedad y depresión. Ok, gracias. Sí, de nada, Marce. Dice Julisa que no tiene dudas. Gracias, Julisa. Emi, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes, noches ya a todos. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Bueno, fíjate que yo tengo aquí una pregunta, a lo mejor, pero todo va de la mano con lo de las emociones. Por ejemplo, otro tema que se haya tratado en la terapia, de hecho, estamos en ese proceso de lo que es, pues, después de la terapia, la sanación, como mencionas, que son hasta 6 meses en lo que se va acomodando la energía, la manera como vamos respondiendo, las emociones, las relaciones. Aquí, por ejemplo, fíjate que de una terapia de cierto tema que se trabajó, una escena bien presente y vivida en esa vida terapia se presentó apenas y pues es parte de ese proceso de pues de liberación, de sanación o sea, es lo que me ha llamado mucho la atención que esa escena que se vio en una terapia se presentó en la vida real, en el aquí y el ahora. Ok, bueno, les comparto para las demás que están aquí. Emi, ella ya ha tomado la terapia, entonces por eso es que comparte esta parte de la experiencia. Ahora mi duda es, Emi, o sea, es una situación similar a la de la vida pasada, ¿no? La que se te presentó ahora. Ajá, que en su momento yo no la identificaba o con la persona que la vi en esa vida pasada, como Ujú. que pensaba que era otra persona, pero ya al vivirla en el aquí y en el ahora, ya identifiqué bien la persona quién es. Ok. Justamente, gracias, Emi. Justamente a veces pasa que en una vida pasada nosotros nos encontramos con alguna persona, para los que estuvieron en la sesión pasada les contaba que en una vida que yo tuve de gladiador, ahí muero
porque me mata otro gladiador y ese otro gladiador resulta que es mi papá de mi vida actual. Y entonces, justamente a mí eso me hace entender que la relación que tenía con mi papá, donde había mucho pleito, se daba justo porque los dos veníamos de esa vida donde habíamos peleado y demás. Entonces eso llega a pasar que a veces en esta vida llegamos a tener ciertas experiencias similares con personas de una vida pasada. Y justo la terapia lo que nos hace es permitirnos dar cuenta de quién es esa persona en nuestra vida actual y nos hace tener un entendimiento de decir, ah, ahora entiendo por qué. Y entonces dejamos de juzgar y logramos ya comprender el que esta persona esté en nuestra vida actual teniendo esas reacciones o esas acciones contra nosotros. Y entonces eso nos ayuda a nosotros a tener un mayor entendimiento y de esa manera a poder también nosotros tener un aprendizaje, una lección que nos ayuda a tener una evolución del alma. Porque el objetivo de nuestra vida, el propósito de nuestra vida actual es justamente ese, tener una evolución del alma. Entonces, todas estas experiencias lo que hacen es ayudarnos a que nuestra alma evolucione. Nuestra alma evoluciona y es ahí donde estas experiencias entran para ayudarnos a que tengamos lecciones y que se van a estar repitiendo si no aprendemos lecciones para que estas lecciones nos ayuden a evolucionar. Entonces, en tu caso, Emi, puede ser que a lo mejor eran experiencias que habías tenido anteriormente y que ahora ya la viste y dijiste, ¡ah! Es como en esa vida que vi y es esta persona. Y entonces ya te cae el 20 de decir, ah, claro, ahora entiendo por qué se da esta situación con esta persona. No sé si me doy a explicar. Si quieres, puedes abrir tu micro. Sí, sí comprendo, aunque el tema no fue relacionado con esa escena que identifiqué, sino que pues sí, esto quiere decir que tendré que hacer o sea, trabajar esa parte en una terapia realmente para llegar al fondo o a los trastelones que hay detrás con esta persona que me apareció ahí, aunque no tenga relación con el tema trabajado. Ok, si es que sí necesitarías darme más detalles, pero comprendo que acá no lo compartas justamente por el Sí, yo tema luego voy a sí, luego lo platicar contigo. platicamos ya más, ajá, pero sí, a veces pasa que a lo mejor el tema que tú trabajaste fue en la terapia, pero resulta que nosotros en nuestra vida vamos teniendo experiencias y justamente lo mismo decía en la sesión pasada que tuvimos, a veces pasa que el mismo grupo de almas vuelve junta en esta nueva vida. Y eso sucede porque venimos todos a trabajar algo. A lo mejor en una vida pasada fuimos enemigos y en esta tenemos que ser amigos. Y a la que sigue, a lo mejor ahora tenemos que ser pareja. Y a la que sigue, a lo mejor ahora vamos a ser mamá e hijo. Y así nos vamos. Entonces puede ser que a lo mejor alguna persona de esta vida que viste es simplemente alguien que ya te tocó ver en esa vida. Y a lo mejor si hay algo que tú necesites trabajar con esa persona, pero no se relaciona nada más con esa vida, sino a lo mejor viene de una vida pasada y anterior a esa que ya viste, y hay una situación por ahí que necesitas sanar con esa persona. Pudiera ser que sea eso. Dice, es de una pelea con una hermana que no tengo buena relación con ella. Ah, ok. Sí, no, totalmente diferente al tema que habías trabajado. Uh-huh. Ok, sí, puede ser eso que justamente sí la hayas visto en la terapia, en una vida pasada,
pero en esa vida no tenías algún tema que sanar con ella, sino que simplemente la viste ahí y que ahorita sí, sí hay algo que sanar, pero de otra vida. Ujú. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta o si algo más que quieras preguntar, Emi, o que quieras compartir. Ah, ok. Sí, que actualmente tienen una mala relación. Sí, sí es eso. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver esta parte, no se las he compartido. No recuerdo exactamente qué tema fue el que yo estaba trabajando eh, cuando a mí me dieron esa terapia, pero yo en esa vida era un hombre y estaba eh, parapléjico, me parece. Entonces no tenía movilidad para nada y la que era mi mamá en esa vida era mi bisabuela en mi vida actual. Y el que era mi hermano en esa vida era mi papá en mi vida actual. Entonces, si se fijan, ahí lo vuelvo a ver, pero no estaba trabajando nada en relación con él o con mi bisabuela, sino que estaba trabajando algo totalmente diferente, pero por casualidad los llegué a ver ahí y me di cuenta que ellos habían sido mi familia en esa vida. Entonces ahí fue donde pude comprender por qué mi papá y mi bisabuela, o sea, no era su abuela, era la abuela de su esposa, o sea, por parte de mi mamá, mi bisabuela por parte de mi mamá y mi papá eran muy unidos, tenían una relación muy unida que incluso, o sea, cuando ella ya estaba eh, en sus últimos días, por así decirlo, él hasta la llevaba al baño y demás. Entonces ahí fue donde yo pude entender por qué era la relación tan cercana de mi papá y su, por decirlo, su suegra, pero no era su suegra, y mi bisabuela. Yo nunca lo había entendido. Y entonces a veces luego los encontrábamos en la cocina, plática y plática y plática, y se llevaban muy bien y todo, y él siempre la cuidaba, y nunca lo entendí hasta que en esa terapia, sin querer, ahí me pude dar cuenta. Entonces, sí, a veces llega a pasar que en una terapia vemos ese tipo de cosas y lo que les decía, en una vida mi papá primero fue un gladiador que luchó contra mí y me mató, en otra tocó que fuera mi hermano y en esta es mi papá. Y la que fue mi mamá en una vida, en esta fue mi bisabuela. Entonces, generalmente sí podemos llegar a ver personas de vidas personas que están con nosotros en nuestra vida actual y que fueron algo en una vida pasada. A veces sí la situación que tuvimos no fue tan agradable en una vida pasada y esa situación es la que nos genera ciertas reacciones con ellos en nuestra vida actual. Ciertas, así a veces como cierto rechazo a personas o a veces queremos estar con esas personas porque no sé, son personas muy agradables y entonces pues, los buscamos. Entonces, sí, eso pasa y es normal. Por ejemplo, si dices que la viste a tu hermana en esa vida pasada y que ahorita te das cuenta que tienes muchos problemas con ella, bueno, puede ser que eso sea un tema a trabajar y que te pasó como a mí, que fui y trabajé una vida donde casualmente me encontré a mi bisabuelita y a mi papá en esa vida. Ujú. No sé si me doy a entender. Dice Emi que sí. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Con toda confianza pueden preguntar. A mí me encanta platicar de esto y explicar esto. Y si no, aquí vamos a cerrar porque justo tenemos aquí lluvia y empezó ya como a quererse ir la luz. Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna otra pregunta, eh, si llegaron tarde, les comparto también la grabación para que puedan ver toda la primera parte. Y cualquier duda, pues ya saben, me pueden mandar mensajito con toda confianza.
y nos vemos el próximo mes. También voy a dar una plática sobre terapia de vidas pasadas, pero ahora enfocada en algo diferente. Justamente vamos a ir abordando diferentes temas. Algo que no compartí con ustedes es que la depresión puede estar también asociada con, aparte de eventos traumáticos de esta vida o de vidas pasadas, puede estar asociada también con experiencias de cuando estábamos en el vientre de mamá y también con temas que tienen que ver con energías desencarnadas, es decir, con energías que ya no tienen un cuerpo físico, eh, y que pueden estar ahí generando cierta perturbación. Entonces, ese también va a ser un tema de energías desencarnadas que luego voy a estar compartiendo. Es como un poquito más denso, un poquito más profundo, pero sí considero importante compartirlo porque no es común, no es algo común, pero en mi experiencia muchas de las personas que llegan conmigo a terapia traen algo relacionado con este tema. Entonces, por eso lo quiero compartir con ustedes. Y bueno, si ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta, les agradezco mucho que hayan estado por aquí escuchando y les mando la grabación para que puedan ver el inicio para quien no la pudo ver. Y cualquier duda, ya saben que me pueden enviar mensaje. Nos vemos entonces el próximo mes por acá. Que tengan Muchas bonita. gracias. Muchas Gracias. gracias, Yael. Gracias. Sí, dice que Gracias. está fallando el internet. Sí, acá también ya como que se quiere ir la luz. Bonita noche, Satnam. Hasta mañana. Gracias a todos. Gracias.